Vamos a hablar sobre las dimensiones y ejes que definen la calidad. Para definir la calidad de la educación existen dos grandes dimensiones. En primer lugar, un nivel de definiciones exógenos, es decir, fuera del propio sistema educativo. Y por otro lado, diversas definiciones político-ideológicas, que se expresan como fines y objetivos de la educación. De manera que para explicar la calidad educativa se debe acordar definiciones. No es un concepto neutro. Las definiciones correspondientes a este nivel surgen a partir de demandas y requerimientos que el cuerpo social hace a la educación. La demanda global es la responsabilidad por la generación y distribución del conocimiento. Las demandas específicas surgen de las interrelaciones del sistema educativo con otros subsistemas. El sistema cultural demanda al sistema educativo, lo que se llama la reproducción de la sociedad en la cual está en funcionamiento. El sistema político demanda al sistema educativo, demanda valores y comportamientos específicos que deben ser transmitidos por la escuela. El sistema económico demanda, en primer lugar, la formación para el mundo productivo y después el aporte científico para el desarrollo, dadas las capacidades básicas para la adaptación adecuada al proceso productivo. El sistema económico reclama, además, altos estándares creativos en áreas relacionadas con las ciencias y con la gestión y organización. Es necesario que el sistema educativo transmita operaciones de pensamiento lógico en las aptitudes y conductas. Ahora vamos a explicar el eje organizativo administrativo. Aquí nos encontramos la estructura académica, la institución escolar, la conducción y supervisión del gobierno. De manera que la estructura académica comprende dos cuestiones. En primer lugar, la determinación de los niveles y ciclos que se incluyen en la extensión del periodo de obligatoriedad escolar. Esta determinación debe atender al logro de finalidades específicas, socialmente relevantes, escalonadas a lo largo del proceso formativo de los alumnos, de acuerdo con las posibilidades e intereses propios de cada etapa evolutiva. La decisión acerca de los ciclos que componen esos niveles tiene más que ver con las características de las diferentes etapas evolutivas, de manera que se puede definir los niveles como tramos en los que se atiende al cumplimiento de las necesidades sociales y a los ciclos, excepto en el nivel superior, como espacios psicopedagógicos que posibilitan el desarrollo individual y social del educando. La extensión y estructuración de los ciclos surge a partir del reconocimiento de las características de las etapas evolutivas que se incluyen en cada nivel. Es fundamental la relación entre ciclos y niveles que el sistema educativo debe de responsabilizarse para así distribuir equitativamente los conocimientos. La propuesta de estructura adecuada es aquella capaz de encontrar el momento justo, en términos de madurez, capacidad, intereses del grado de dificultad apropiado. La segunda opción a realizar dentro del eje organizativo es cómo se define la institución escolar. ¿Se define la institución solamente como la escuela? ¿Se abre la posibilidad de que la institución comprenda también otros espacios educativos? La unidad concreta desde la cual se define y se visualiza el sistema educativo son los establecimientos escolares, conjunto de características organizacionales que determinan la posibilidad de aprendizaje de los alumnos, según se les ofrezcan facilidades u obstáculos. Requieren modelos de relación cotidiana o no para el alumno y es condicional la organización de la tarea en el aula. Es fundamental adoptar la concepción de aprendizaje adaptativo. Se podrá definir la institución escolar no exclusivamente por sus características de organización, sino como espacio de aprendizaje que puede adquirir formas diferentes de acuerdo con las características y necesidades del grupo que se debe atender. Destaca 3 elementos de donde repensar la estructura organizativa de las instituciones escolares: organización del tiempo, organización del espacio y configuración del poder institucional. Ahora hablaremos del eje pedagógico. Hablaremos de qué características definen al sujeto de enseñanza, cómo aprende el que aprende, cómo enseña el que enseña y, finalmente, cómo se estructura la propuesta didáctica. En primer lugar, hablaremos de qué características definen al sujeto de enseñanza. La primera opción a realizar dentro de este eje se relaciona directamente con las características que posee el sujeto que aprende.
Esto implica una definición de las características psicológicas del alumno para poder conocerle a fondo y saber cuál es la manera en la que el aprendizaje es más ameno y de más calidad. Si el sujeto de aprendizaje se concibe con estas etapas evolutivas que suponen capacidades intelectuales diferentes, modelos operatorios diferentes, capacidades afectivas y diferentes responsabilidades en las distintas etapas evolutivas, la organización pedagógica deberá hacerse teniendo en cuenta si se respetan o no estas características, en las que el alumno varía según una serie de etapas y tanto el método de enseñanza como el de aprendizaje irán cambiando. Seguidamente hablaremos ahora de cómo aprende el que aprende. La segunda opción dentro del eje pedagógico se refiere a la definición de cómo aprende el sujeto de aprendizaje, o sea, a qué teoría del aprendizaje se adapta. En este campo hay dos alternativas básicas, es decir, se puede dividir en dos modelos. Uno conductista, en el que el sujeto aprende por ensayo y error, por premio y castigo, por estímulo y respuesta, y un modelo constructivista, en el que se aprende porque el sujeto construye el objeto de aprendizaje. En la actualidad decimos que un sistema educativo tiene calidad cuando supone modelos de aprendizaje constructivos. Y ahora responderemos a la pregunta de cómo enseña el que enseña. La tercera opción dentro del eje pedagógico responde a la pregunta de ¿cuáles son las características que tiene el rol del docente? La respuesta a esta pregunta otorga al profesor el protagonismo en la tarea de transmisión, organizador de las instituciones de aprendizaje y conductor de un proceso de construcción conjunta con los alumnos. Finalmente, hablaremos ahora de cómo se estructura la propuesta didáctica. Esto resume el problema de la didáctica y para que la didáctica tenga calidad, sus características deben respetar las opciones anteriores. En primer lugar, existe una intervención didáctica que es lo que ocurre en el aula. El aula será el espacio crítico para el análisis de la calidad. En ella se juega la transmisión y la generación del conocimiento. En segundo lugar, la organización de la propuesta de enseñanza abarca decisiones sobre procesos pedagógicos a nivel institucional, como por ejemplo las características de la convivencia y la disciplina y los modelos de evaluación y promoción. Si se pretende generar capacidad crítica y creadora en los alumnos, la organización de la propuesta de enseñanza debe incorporar discusiones abiertas de diferentes temas y teorías entre los alumnos o con el propio profesor. Esto, que parece únicamente una decisión referida a la propuesta didáctica, supone también modelos de distribución de tiempo y espacio, es decir, organizativos. Finalmente, la organización de las instituciones de enseñanza debe estar abierta para recibir el avance del conocimiento científico que se genera en el mundo académico e incorporar dentro de sus formas organizativas mecanismos adecuados a las edades de los estudiantes que permitan tenerlos en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre el eje epistemológico. Aquí trataremos la definición de conocimiento, la definición de áreas disciplinarias y la definición de contenido. El primer criterio para definir la calidad de la educación se refiere a qué definición de conocimiento existe en el sistema educativo. ¿Qué tipo de conocimiento se distribuye? Es la primera opción que debe definirse, ya que condiciona de manera absoluta la calidad de la educación. ¿Qué tipo de conocimiento es el que requiere la sociedad hoy? El contexto de nuestro tiempo está marcado por la cultura tecnológica. Esta supone un modelo específico de conocimiento científico distinto del anterior. A la tradicional definición de conocimiento científico, que entendía que conocer era describir y explicar, hoy se le añade la necesidad de conocer para operar y para transformar. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento que están incluidas dentro del sistema educativo? Si el sistema educativo tiene que transmitir conocimientos socialmente válidos, debe intentar adecuarlos entre cómo se definen las áreas de conocimiento dentro del sistema educativo y cómo las define la sociedad, o específicamente el campo académico. En cuanto al área de las ciencias sociales, quedan en general excluidas de la enseñanza básica disciplinas ampliamente reconocidas en el mundo académico, como sociología, antropología, ciencias políticas, que el sistema educativo habitualmente desconoce. En el campo de las ciencias en general, el problema fundamental tiene que ver con la incapacidad del sistema educativo de incorporar rápidamente las novedades que se producen en el mundo académico.
¿Qué definición de contenidos de la enseñanza existen? Esta definición puede hacerse desde varias perspectivas. La primera de ellas se refiere a las competencias cognitivas. Definiría los contenidos como procesos que se basan en la percepción inicial de todo, concibiendo a cada elemento y a la totalidad como un producto de un proceso. La segunda perspectiva hablaría de los conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes. Definiría los contenidos como temas o información. Se los define como núcleos o ejes organizantes que permiten ver procesos dentro de áreas de conocimiento. Todos estos elementos constituyen hoy los contenidos de la enseñanza.